Saludos, ¿qué tal mi gente? Dios le bendiga de una manera sobrenatural. Le habla su hermano José Méndez, aquí nuevamente con Domingo, que estaremos hablando el día de hoy sobre Saúl, quién era, y así sucesivamente. Así que no te puedes perder este video. Sigue en sintonía. Vamos a estar hablando de un personaje bíblico y un personaje un poquito controversial en algunos aspectos de la palabra de Dios. Y vamos a hablar un poco en la noche de hoy del rey Saúl, una leyenda para los judíos, sumamente extraordinaria y para todo el pueblo eclesiástico, ya que Saúl fue el primer rey de Israel. Y vamos a leer esa maravillosa historia en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 10, verso 2. ¿Cómo dice la palabra ahí? Así que vamos a estar leyendo en el primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 1. Me dice cuando pare, cualquier cosa. En el nombre del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo se lee esta palabra. Amén. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy después que te haya apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Bet-el, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarán de manos de ellos. Después de esto, llegará al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flautas y arpas, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado entre hombres. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajará delante de mí Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificio, ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Amén, hermano. Amén. Hermosa palabra. Una escena maravillosa. Cuando analizamos en la escritura la historia, la trayectoria del pueblo de Israel, podemos ver que el pueblo vivió unos cuantos años sin rey y ellos no tenían necesidad de rey, porque el pueblo estaba gobernado por los jueces, y esos jueces gobernaban el pueblo. Israel vivía una vida devocional prácticamente, porque lo estaban gobernando hombres de Dios. Amén, así mismo. A medida que ellos copiaron de otras naciones, otras nacionalidades, y ellos observaron, los israelitas, que las otras naciones tenían reyes, ellos quisieron para ellos un rey.
y sabían que Samuel era profeta y le pidieron, Miguel, a Samuel. Que él quiere. Sí, querían un rey, Exacto. como lo tenían las demás naciones. Se cansaron de andar en las popas, como decimos aquí en el buen dominicano, y cambiaron el gobierno de Dios, los jueces, por un rey que ellos querían. Entonces Samuel va y consulta a Dios y Dios le dice, úngeme a Saúl. Y podemos ver ahí que Saúl cogió unas redomas de aceite. Cuando hablamos de redoma, estamos hablando de un recipiente, de un envase. En alguna época habían redomas que eran de cristales, habían redomas que eran hechas de pieles de animales y tal vez hasta de cerámica, de barro cocido. Hicieron algunas en algunas ocasiones. Y estos recipientes ellos los cogían para almacenar y guardar el aceite cuando se traía de las frutas que ellos podían almacenar ese aceite ahí. Entonces el aceite era específicamente con un propósito espiritual para lo ungían a los reyes, ungían profetas y un sinnúmero de cosas, porque el aceite era comestible. Amén. Hoy nosotros en nuestro medio conocemos ese aceite como aceite verde, aceite de oliva, pero los israelitas sabían bien la importancia y el significado que tenía el aceite. Cuando Samuel llega donde Saúl, dice que agarró la redoma de aceite y se la derramó, en la cabeza, no le echó la gota, no. Y cuando él ya ha derramado el aceite sobre el nuevo rey de Israel, el primer rey de Israel, perdón, porque no habían rey en Israel, los otros eran jueces. Entonces ahora sí se va a establecer un rey por primera vez en el pueblo de Dios, en Israel. Y viene Samuel, lo unge y lo besa. Pero me llama mucho la atención que le da un sinnúmero de reglas. Él tiene que cumplir. Que hay que cumplirlas. Y las reglas para nadie, ni para los tiempos bíblicos, ni para estos tiempos, las reglas han sido muy favorables porque el ser humano no lo está controlado prácticamente. Se desespera. Nos desesperamos en muchas ocasiones. Y cuando Samuel lo unge, él le dice, en otras palabras, ahora vete. Y cuando tú te apartes de mí, tú vas a encontrar dos hombres que están frente al sepulcro de Raquel. Y ellos te van a decir así, así, así. Y tú vas a seguir más hacia adelante y vas a encontrar tres hombres. Y estas son las condiciones de ellos. Uno vas a traer 3 cabritos, otro vas a traer esto, otro vas a traer un odre de vino y vas a traer vino y tú lo vas a ver. Exacto. Porque el profeta de Dios sabía el acontecimiento que esperaba al hombre que estaba ya prácticamente ungido y que estaba ya por dar los primeros pasos en el reinado en Israel. Amén. Saúl prácticamente al no saber, porque está empezando, no saber el futuro que le esperaba a él ministerialmente en su reinado, él agarra y se va. Pero Samuel le da unas reglas y le da órdenes. Y Samuel le dice, cuando tú encuentres esos 3 hombres que vas a encontrar de último, tú vas a seguir caminando. Y por allá, por cerca de allá de Gilgal, le da un sitio. Tú vas a encontrar unos hombres que vienen a adorar a Dios. Ellos son profetas. Ahora, cuando tú te ajuntes con esa gente, oye bien, el escenario es diferente. El escenario ahora va a cambiar.
Porque viene el poder de Dios. Sí, Se va a caer el poder de porque Dios. el poder de Dios vendrá sobre ti Exacto. y tú serás mudado en otra persona. Porque Samuel le dice que Saúl lo iban a mudar en otro hombre, iba a cambiar su característica, su categoría de humano. No, porque vemos un hombre sin Espíritu Santo. Exacto. Sin Espíritu Santo. Y tiene que llegar a esa reunión de profetas para que se cumpla la profecía que Samuel, hombre de Dios, le había dicho al nuevo rey que termina de ungir. Tú vas a ser mudado en otro hombre, pero cuando te encuentres con esos profetas. Amén. Cuando el hombre se encuentra con los profetas, dice la Biblia que Saúl también empezó a profetizar. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Y Saúl profetizaba junto con los profetas que ya tenían prácticamente tiempo ejerciendo ese ministerio profético. Entonces un hombre principiante, que solamente lo que es rey, ahora llega a la reunión y es bien aceptado. Exacto. Y es lleno del poder de Dios. Lo visita el Espíritu Santo, lo llena, lo bautiza, lo llena de su gloria, de su poder, y el hombre empieza a profetizar. Ahora, cuando el hombre empieza a profetizar, llega un tío de él y le dice que qué ha pasado, que qué pasó, porque a lo que él fue, para dónde cogió, porque él no fue a buscar eso. Parece ser que al papá de Saúl se le había perdido una asna. República Dominicana la conoce como burro. Y Samuel le dice, vete que ya esa gente te va a decir que el asna ya ha sido hallada, ya tu papá no tiene ese compromiso. Ya no tiene ese compromiso. Ya no hay ese compromiso de conciencia, que se me perdió la burra, que ya yo perdí tantos dólares en ese animal. No. Eso se consiguió. Ese problema está arreglado. Exacto. Eso fue lo que le dije. Se va a aparecer, vas a aparecer el asna, te van a decir que vas a aparecer el asna. ¿Y qué pasó? ¿Pero para dónde me cogiste? ¿A dónde llegaste? La cual Saúl no le contestó a su propio tío, porque hay cosas que suceden en el ministerio que no siempre los líderes lo dicen a la congregación. Amén. Porque hay cosas, hay trato, no digo que este fue el caso de Saúl, pero hay trato que son personales entre el pastor y Dios, entre el predicador y Dios, entre el hombre de Dios, entre la mujer de Dios y Dios. Hay tratos adicionales, personales con el hombre, que no es para que usted lo divulgue. Ahora, pero tenemos la Biblia ahí. Podamos ver que Samuel sí era un profeta. Pero ya hoy todo el mundo se apostula profetas y apóstoles. Pero yo pregunto, ¿dónde están las señales? Exacto. Porque no veo las señales de profetas entre el pueblo. Tampoco veo las señales de apóstoles. No se están viendo. ¿Qué señal Dios te dio? No hay señales. No hay evidencia. Cuando Dios te habló, te dijo, tú eres profeta. No hay evidencia. No hay. Bueno, de eso. Ahora, la gente está cogiendo apóstoles y profetas para ponerse títulos y subir títulos a las redes sociales. Y yo soy el monarca de tal país, de tal provincia. Soy el hombre con unos vastos conocimientos. Yo soy el hombre que prácticamente lleno los escenarios. Pero lo muchos o poquitos o pocos que podamos hacer, nosotros entendemos que realmente no estamos haciendo absolutamente nada. Porque todo lo que el hombre puede hacer, sea mucho o poco, es de Dios. Amén. Y nada sin su espíritu nosotros podemos hacerlo. Absolutamente nada. Podemos ver un reinado de sabor excelente en algunas partes. 40 años. 40 años de reinado prácticamente excelente. Pero el hombre tiene fallo. El hombre comete errores. Cuando leemos a la altura del capítulo 13, podemos ver que el hombre falla en el escenario de rey. Falló. Como dice ahí la Biblia, en el 13, 8 al 14. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal.
y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Misma. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reinado sobre Israel para siempre. ¿Viste qué desespero? ¿Viste a dónde llega el hombre por desesperarse? Exacto, y oye lo que dice: más ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha de designar para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Viste qué historia fascinante, maravillosa, esa historia de Saúl. El profeta Samuel le pone, después que vea todas las señales que van a ocurrir, pero aguántame, espérame 7 días. Claro que El hombre aguanta los 7 días, pero el profeta de Dios no llega en el tiempo señalado de los 7 días. El hombre se desespera y viene y fracasa, porque fracasó. no porque cumplió las señales. Solamente los sacerdotes y los profetas podían ofrecer holocausto, hacer el sacrificio de Jehová. Exacto. El hombre es un rey que está empezando. A ti no te pusieron para hacer sacrificio. Bueno, entonces, cuando pasan los 7 días, cuando tú bien leíste ahí, el nuevo rey va saliendo y el profeta de Dios que va llegando. ¿Qué hiciste, Saúl? Él lo sabía. ¿Qué has hecho? Tú has hecho locamente. Te portaste como un loco, una persona demente que sufre demencia. Tú te has portado de la misma manera porque a ti no se ha puesto, no se te puso a ti por rey para hacer holocausto, Exacto. para hacer el sacrificio. Bueno, por eso tú has perdido la oportunidad del mundo De que su reino durara eternamente. para un reino eternamente. Que si él no se desespera, el reinado de David había sido, de Saúl había sido eternamente. Exacto. Entonces el profeta Samuel le dice: pero Dios ha designado un nuevo rey que anda conforme al corazón de Dios para que este sea rey en Israel. Y ahí entonces que entra David al escenario. Exacto. Pero cuando Samuel unge a David, David no entra seguido al espectáculo del reino. Porque ahí vemos una larga historia de la vida de Saúl. Vemos luces y sombras en la vida de él. Vemos cuando dice la Biblia que el espíritu malo de parte de Jehová visitó a Saúl, y Saúl, lo que Samuel le había dicho que había hecho locamente, a él entraba demencia y se enloquecía. Venían unos demonios sobre él y lo turbaban, y el hombre se enloquecía, usaba demencia. Mi hermano, cualquiera se vuelve loco. Un reino que te lo iban a dar perpetuamente para siempre, y por un desespero tal vez de horas, Por un desespero, de ahí fracasaste y perdiste todo. perdiste esa fortuna espiritual, que era un privilegio ser el rey de Israel. Y es un privilegio, porque el único país del mundo en nuestra geografía mundial hoy que tiene un rey
que su nombre es Jehová de los ejércitos, es Israel. Y tiene que ser más que privilegio que un hombre de carne y hueso pueda gobernar al junto de Jehová a una nación como Israel. Y este hombre, cuando le cae esa demencia, esos demonios lo atormentaban. Entonces David, siendo un joven, lo mandaban a buscar, pero ya ungido por Samuel. Exacto. Y él tocaba el arpa. Ahí era que él tocaba el arpa y los demonios que habían en Saúl tenían que correr. Entonces los demonios se iban, mientras tanto David tocaba el arpa. Exacto. Cuando dejaba de tocar, se volvía de nuevo. Sí, volvía porque era un tormento. Exacto. Era un tormento permanente. Ahora, ¿qué sucede? Donde Saúl le quita la tapa al pomo, es cuando él tiene que visitar la bruja de Endor. Bueno, él visita a la bruja de Endor. Y cuando él llega a donde esa bruja, la bruja le rebota y le dice: no puedo, porque el rey Saúl ha mandado a exterminar a todos los agoreros y adivinos, y yo me he quedado aquí, pero ahora prácticamente no estoy consultado porque tengo miedo al rey Saúl. Y el rey Saúl le dice: yo te juro por Dios que no te vendrá ningún mal. Y ella le dijo: entonces, ¿por qué tú quieres que hagamos? Okay. Yo quiero que tú me hagas venir a Samuel. Amén. Subir a Samuel. Y cuando leemos la Biblia, entendemos claro que la Biblia dice: vino Samuel. Para muchos subió un espíritu del más allá. Subió un demonio. Para muchos, mi oposición, que era mía, también tengo que presentarla aquí. No le digo que sería la correcta, la que usted tiene, pero yo me avalo a la Biblia. Y la Biblia dice: vino Samuel. Y si la Biblia dice vino Samuel, ¿quién es Domingo para decir que no? Exacto. Vino Samuel. Vino Samuel. Ahora, entre los planes de Dios, Dios usa planes adicionales con la raza humana, con el hombre, cuando Dios quiere dejar ver su gloria de cualquier manera. Porque, ¿por qué Saúl le visita? Porque Dios ya no le contesta como rey. No le contesta por Urim, ni le contesta por Tumim, que eran los métodos de reserva que tenían ellos para comunicarse con Dios. Entonces, Dios no hace nada. Pero cuando sube, Samuel le dice: por cuanto tú no hiciste lo que yo te dije que hiciera cuando yo estaba contigo en la tierra, porque fue el que lo unió. Por eso Dios te ha desechado como rey, para que no sea más rey sobre Israel. Entonces entra el rey David, un hombre joven, pero un hombre con un corazón abierto. Exacto. A las cosas de Dios. Un hombre con una vida devocional terrible. No tengo que decírsela, pero cuando usted lee la Biblia, específicamente los salmos que fueron escritos por David, usted ve la maravilla de Dios. Como él se deleita cantando de madrugada a su creador. Mientras usted y yo dormimos, altas horas de la noche, David estaba escribiendo salmos y cantándole salmos a su creador, para que usted y yo pudiésemos hoy deleitarnos con esa maravillosa historia que hizo este hombre llamado David, al sustituto que para muchos fue el segundo rey de Israel, David, pero no fue el segundo rey. David fue el número 3 de los reyes en Israel. El segundo rey fue un hijo de Saúl llamado Isboset, que gobernó 2 años completito dentro
de Israel y Hebrón. Lo que pasa es que no fue un hombre que fue puesto por Dios y José, fue un hombre que lo puso el pueblo, específicamente el oficial del general del rey Saúl, lo llevó al trono y el hombre gobernó 2 años en todo Israel y Hebrón. Pero David viene siendo el número 3 de los reyes, perdón, cuando David llega a Israel, este hombre está reinando. Entonces David empieza un reinado ahí, que dura 40 años, al igual que Saúl. Por eso hoy encontramos lo que se llama Reino Unido, que fueron los reinados de Saúl, David y Salomón. Reino Unido porque los 3 gobernaron de a 40 años, espacios de 40 años. El de José no cuenta porque José fue un reinado prematuro que solamente dura 2 años. Exacto. No puede encajar en la lista de los reyes y de reinado unido. Pero la historia de Saúl es fascinante, amados. Yo le exhorto a que ustedes diariamente saquen tiempo para leer la Biblia, para nutrirse de ella, porque un día, más tarde que temprano, le vas a hacer falta. Amén. Le vas a hacer falta. Tal vez llegue un gobierno usado por esos espíritus malignos y se haga una persecución donde se recojan las Biblias, pero la que usted tiene en su neurona no se la va a quitar nadie. Así bien. Pueden llegar los tiempos de persecución. Si usted estudia la historia de la iglesia, se va a dar cuenta que la iglesia no nació en un pétalo, ni se crió en un pétalo. Nosotros estamos aquí a base de fuego y sangre, a base de lucha, y que la iglesia pasó también muchos maltratos y atropellos para que nosotros podamos hoy con firmeza cantar nuestra libertad al Señor. Amén. Y no esperemos juzgar a la aventura de lidiar como tuvo que hacerlo Saúl, que el profeta Samuel le dijo: está loco, actuaste como un hombre de mente, que no tiene mente. ¿Qué hiciste? Tenías que esperarme, viejo. Un reinado que Dios te iba a dar perpetuamente, eternamente para ti, ahora te lo reduce y tienes que poner a otro hombre. Pero tú eres rey, tú eres el líder que iba a llevar el mazo a Israel, a donde Dios quería llevar al destino a Israel. Exacto. En manos de Saúl. Está ahí en el capítulo 13. Dicho por el profeta, que ungió a Samuel, y que ungió Samuel a Saúl, y que también Samuel unió a David. Exacto. Es un profeta de renombre. La Biblia siempre tiene su esfera. La Biblia tiene su porqué. ¿Por qué tenemos que estudiarla diariamente? Y tenemos, amados, que alentarnos con la palabra de Dios y alimentarnos con la palabra de Dios en medio de nuestras flaquezas y debilidades, para que un día usted, como yo, podamos llegar a ser no el Saúl que fue, sino el Saúl que tal vez Dios quiso que fuera en Israel. Exacto. Si no se desespera hacer sacrificio. Nosotros podemos hacer algo. Así, amado, que Dios le bendiga a todos y esperamos su comentario por este canal, tanto positivo como negativamente. Estamos abiertos, somos personas abiertas, no solamente para recibir sus halagos, también su crítica. También cuesta mucho para nosotros la crítica en lo que fallamos, en lo que podamos fallar a la luz de la Biblia. Usted
con su comentario nos puede ayudar en este canal, amado. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Recuerden la historia. El rey Saúl perdió casarse con la gloria en el buen dominicano con un reinado para siempre. Por fracasar y no esperar tal vez un día más. Por la desesperación. Hay que esperar. Amén. Por eso, antes de nada, para concluir, no debemos dejarnos llevar por las emociones, por cómo estemos en el momento apretados, o nos sientamos acorralados por las multitudes, como me imagino que se encontraba Saúl, porque por eso, pues él decía que el pueblo se le estaba desesperando cuando llegó Saúl, cuando llegó Samuel, perdón. No podemos dejar que nos desespere nadie. Tenemos que hacerlo bajo la voluntad de Dios para nosotros poder obtener la victoria en Dios. Porque Él no tuvo la victoria definitivamente por la desesperación. Porque no esperó en Dios, no esperó al profeta. ¿Qué significaba el profeta aquí en la tierra? Evidente, la boca de Dios. La boca de Dios. Lo que decía el profeta, eso era Dios que lo bajaba. Así que le invito a, como decía nuestro hermano Domingo, a estudiar más la Biblia, a enfocarnos más en Dios y a no desesperarnos, a tomar decisiones con la mente fresca para poder progresar en la vida. Así que Dios te bendiga, te invito a suscribirte, darle like, comentar, compartir a otra persona y ya tú sabes, seguimos con otro capítulo más adelante. Dios te bendiga y te guarde. José Méndez, una voz que inspira.